La verdad es que en primer lugar agradecer muchísimo a UNAF la organización de estas jornadas, que son muy necesarias, y me quedo con las palabras que ha dicho Ascensión, ¿no? Que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales y clave. Y bueno, no podemos estar más de acuerdo en Amnistía Internacional con esto, así que es un honor poder presentar esta mesa y bueno, aportar nuestro pequeño grano de arena. La mesa Los derechos sexuales y reproductivos, clave para el bienestar social, la autonomía y la igualdad, va a contar con dos intervenciones muy interesantes. La primera a cargo de María Salvador López, que va a hablarnos de estos derechos y su impacto en el desarrollo. María es coordinadora del programa de programas de Alianza para la Solidaridad y además lidera las estrategias de violencia de género y promoción de derechos sexuales y reproductivos. No voy a entrar en más detalle en su currículum porque lo tenéis en el estupendo cuaderno de participantes que nos han facilitado las organizadoras. Pero debo decir que, aunque a María no la conozco, me resulta especialmente gratificante compartir este espacio con ella porque, bueno, por mi trayectoria antes de Amnistía, trabajaba con una de las organizaciones que vinieron a formar Alianza por la Solidaridad y hacen un excelente trabajo, no solo en derechos de las mujeres, sino también en otros ámbitos. La segunda intervención va a estar a cargo de tres técnicas profesionales de la UNAF que juntas constituyen un equipo interdisciplinar muy competente y que aborda y abarca muchas áreas de trabajo fundamentales para el tema que estamos tratando hoy. La mesa 12 años en la defensa y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en clave intercultural. A mí especialmente me resulta interesante porque es un tema de la parte más cultural de los derechos sexuales y reproductivos que no estoy tan familiarizada, así que aprenderé muchísimo con vosotras. Y estas tres personas son Luis Antolín Villota, seguramente la conocéis casi todas, casi todos, que, bueno, una larguísima experiencia en coordinación de proyectos, en cooperación en género, en sensibilización. Bueno, lo dicho, no voy a entrar en detalle porque lo tenéis escrito en la hoja. María Ángeles Rodríguez Benito ha hecho y es coordinadora de proyectos de desarrollo, prevención de violencia de género. También tiene experiencia en trabajo con personas refugiadas y desplazadas. Y Nerea Sancho Sánchez, que aporta a todo esto el ámbito de la intervención social, la migración, la incidencia, la investigación, en fin, educación sexual, o sea, un equipazo. Debo decir que entre todas las personas que van a hablar en esta mesa, no voy a entrar en detalles, pero suman más de 50 años de experiencia, ahí queda la cosa, así que vamos a aprender muchísimo y sin más les doy la palabra. Recordar que contáis cada una de las presentaciones de 20 minutos para luego dar espacio a las preguntas. Sé que va a haber mucho autocontrol y no voy a tener que hacer este papel malo de cortar. Pero bueno, después que hable María, daré paso a la segunda mesa. Muchas gracias. María, cuando quieras. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Primero quiero dar las gracias a UNAF por invitarnos a estas jornadas, que a mí la verdad es un tema que lo he trabajado mucho durante muchos años y aunque ahora no de manera tan directa, pero sí que seguimos abordándolo. Y bueno, es una de las temáticas principales de trabajo de la Alianza por la Solidaridad, ¿no? que realmente hemos venido siempre trabajando desde un enfoque de derechos humanos, o sea, siempre planteando que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y lo abordamos en todas nuestras intervenciones, principalmente de manera más directa en América Latina. Un poco mi intervención va a partir, está más vinculado hacia procesos fuera de España, o sea, hacia un componente de desarrollo, ¿no? en países de América Latina, Oriente Medio, bueno, de países en los que trabajamos del sur global. Y mi idea es un poco hacer una primera aproximación de, el contexto, cómo estamos, ¿no? Cuáles son algunos datos de contexto respecto al avance de los derechos sexuales y reproductivos, una información de, también haría alguna referencia a cuál ha sido un poco el impacto de la pandemia del COVID en cuanto a retrocesos, ¿no?
en cuanto a estimaciones de retrocesos en cuanto a acceso a derechos, en cuanto a acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en qué ha supuesto en cuanto a mortalidad materna, ¿no? que son datos preocupantes. Y luego, bueno, enfocarlo también a decir, ¿por qué, no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las mujeres y sobre todo mujeres de grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas, con las que venimos trabajando, es mucho más complicado? Y luego, bueno, pues sí que vincularlo a por qué es necesario y creemos que el trabajar la agenda de derechos sexuales y reproductivos es fundamental para el desarrollo, ¿no? Para construir un desarrollo, o sea, un desarrollo no economicista, sino desde un enfoque de desarrollo de las personas, de vivir bien, de construir sociedades más justas, igualitarias, pacíficas, ¿no? Y por eso un poco englobamos el trabajo en derechos sexuales y reproductivos como una necesidad de abordaje en muchas líneas, ¿no? de intervención de nuestra organización. Bueno, ahí un poco yo sí que quiero empezar con algunos, o sea, todas conocemos y Ascensión ha mencionado, ¿no? Pues tenemos unos marcos legales internacionales que respaldan esta agenda, ¿no? Es decir, aunque es una agenda que está siendo muy cuestionada, sí que tenemos marcos internacionales que posicionan los derechos sexuales y reproductivos y que tenemos un respaldo legal, un respaldo internacional para trabajar en estas agendas, ¿no? Como es el marco de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? En el que, bueno, pues ahí se estableció, ¿no? Respetar, proteger y garantizar todos los derechos de las mujeres, ¿no? Y incluye temas relacionados a la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, ¿no? En el marco de la Conferencia del Cairo en el 94, que es un instrumento esencial, ¿no? Para la defensa de estos derechos, ¿no? Y es por primera vez que posiciona, ¿no? el componente, bueno, posiciona los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva dentro de los derechos humanos a proteger y pone un enfoque muy específico que es el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Para lograr la satisfacción y el acceso a estos derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí sí que, bueno, esta conferencia, ¿no? Y este convenio internacional establece, ¿no? que todos los estados deben garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y establece como un marco amplio de estos derechos, ¿no? Posteriormente a esta Conferencia Internacional del Cairo ha habido conferencias de seguimiento, ¿no? A los cumplimientos, bueno, es decir, va mucho más lento de lo esperado, ¿no? Y además falta todavía mucho camino por recorrer, pero, por ejemplo, sí destacar el consenso de Montevideo, que es uno de los consensos internacionales, que es el consenso a nivel regional de América Latina, donde realmente es de los más avanzados en cuanto a posicionamiento de los derechos sexuales y reproductivos, y los estados se comprometieron a avanzar desde un enfoque muchísimo más progresivo que en países, o sea, que las conferencias que ha habido, por ejemplo, en Europa o en otros países del mundo, ¿no? Y luego sí que destacar en Nairobi en el 2019, sí que también muchos de los estados se comprometieron a seguir trabajando en esta agenda, y de hecho también ha habido iniciativas, ¿no? que han intentado, pues, paliar algunas de las faltas de financiación, por ejemplo, respecto a la agenda de derechos sexuales y reproductivos que supuso, ¿no? El gobierno de Trump. Y, bueno, sobre todo se enfocaron a trabajar con todo el componente de necesidad insatisfecha de anticonceptivos y atajar la mortalidad materna, que todavía sigue siendo, pues, una de las problemáticas a nivel mundial, que no se entiende cómo seguimos teniendo datos tan espeluznantes de mortalidad materna cuando realmente, pues, podrían ser totalmente evitables con los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, adaptados, ¿no? Y que tuvieran una atención integral. Bueno, posteriormente también, bueno, la plataforma de acción de Beijing, que todas conocemos, ¿no? Y que también, ¿no? Establece la importancia de la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para lograr la igualdad, ¿no? Y realmente, bueno, planteándolo también desde un enfoque de derechos humanos, y, bueno, un instrumento que, claro, por supuesto, también es el marco en estas agendas y es un instrumento a nivel global, tanto de los países del sur global como en los países del norte, es la agenda de los ODS, ¿no? En donde sí que se establece
aunque de una manera, bueno, pues como muy específica, pero sí que se menciona que es una agenda, la de los derechos sexuales y reproductivos o y la igualdad de género transversal, ¿no? a todos los componentes, ¿no? Entonces sí que tenemos estos marcos internacionales, pero sí que también hay muchos retos todavía por lograr, ¿no? Es decir, aunque haya un marco normativo legal que no solamente a nivel internacional, sino que también en muchos países, ¿no? A nivel de sus constituciones, no en todos, por supuesto, pero sí que muchos países tienen agendas avanzadas, pero los retos, las barreras que se encuentran no son solamente normativas, sino que también hay unas barreras realmente sociales, culturales, que impiden a las mujeres acceder a estos derechos, ¿no? Algunos datos de contexto, ¿no? Es decir, bueno, aquí he querido también poner algunos datos, hay muchos más, por supuesto, hay muchísimas más preocupaciones, pero sí que quería destacar algunos que me parecen importantes, ¿no? Seguimos, cada día se producen 33.000 matrimonios infantiles en el mundo, es decir, matrimonios forzosos, matrimonios que, bueno, pues que impiden a muchas niñas luego pues hacer su proyecto de vida y su proyecto su proyecto de vida y mejorar. Y realmente esto pues incide, ¿no? en la feminización de la pobreza que hemos hablado muchas veces, ¿no? En cuanto a la mutilación genital femenina, que bueno, que es una de las temáticas que trabaja mucho UNAF, ¿no? Es decir, durante el 2020, pues 4,1 millones de niñas podrían verse sometidas, ¿no? a esta práctica y alrededor de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido, ¿no? alguna forma de mutilación genital en el mundo. El tema de los abortos inseguros, ¿no? Que bueno, pues 23.000 mujeres mueren cada día por abortos inseguros. En países en vías de desarrollo, cerca de 214 millones de mujeres que desean prevenir en su embarazo no tienen acceso a métodos de anticonceptivos eficaces, ¿no? y a servicios de calidad. Es decir, hay una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y realmente esto luego impide, ¿no? que determinadas mujeres hagan su proyecto de vida, que decidan sobre su maternidad, que decidan sobre el número de hijos e hijas que quieren tener. A nivel de embarazos, ¿no? Pues hay 89 millones de embarazos no deseados cada año, ¿no? Y muchos de estos son, sobre todo se dan vemos un incremento de estos embarazos no deseados en cada vez mujeres más jóvenes, ¿no? Entre 15 y 19 años, ¿no? Que es una de las problemáticas, por ejemplo, que se da mucho y que estamos viendo datos preocupantes en América Latina. Y bueno, 830 mujeres al día mueren por complicaciones derivadas de embarazos y partos, ¿no? Entonces, sobre todo en países, bueno, en vías de desarrollo, aunque no me gusta llamarlo así, pero países terceros, en el que, bueno, pues que no se cuenta con los servicios adecuados, ¿no? ¿Qué ha supuesto el COVID, ¿no? Es decir, ya veníamos, por supuesto, es decir, el acceso a estos datos veníamos de mucho antes, ¿no? Es decir, es una agenda inacabada, es una agenda que tenemos que seguir demandándola, ¿no? Y aunque los derechos están ahí, hay tratados internacionales, siempre en muchos países hemos visto grandes retrocesos, en otros avances realmente, es decir, sí que es una agenda que en los últimos 20 años se han visto muchos avances, tanto a nivel de perdonad, por que voy a quitar esto. Se han visto muchos avances tanto a nivel de datos de mortalidad materna, de acceso a información, de métodos anticonceptivos, pero todavía, si vemos los datos, es muy importante seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que no tenemos unos datos específicos de muchas cosas, pero sí que ha habido estimaciones que el Fondo de Población de Naciones Unidas ha hecho, ¿no? Y sí que, bueno, pues ¿qué ha pasado, no? En situaciones de crisis, las situaciones de desigualdad, sobre todo en cuanto a acceso a derechos de las mujeres, pues se incrementan, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio infantil, ¿no? Es decir, ha habido un incremento del matrimonio infantil de 13 millones a nivel global. Nosotras, por ejemplo, que trabajamos en Jordania, con mujeres refugiadas sirias, pues hemos visto que en el último tiempo pues ha habido un incremento bastante grande por la situación, pues eso, de inestabilidad económica, de no acceso a medios de vida, ¿no? De personas que viven del trabajo informal y que por el confinamiento no han podido acceder a otros recursos. Y esto también ha repercutido en que muchas niñas han sido pues, casadas para que las familias pues, también tuvieran que pues, una dote y bueno, poder dejar de mantener a una persona, ¿no? Miembro de la familia. Eso es una preocupación.
Se ha visto un incremento de embarazos no deseados, ¿no? Por ejemplo, hay una estimación de que en 6 meses de confinamiento, un confinamiento leve, es decir, entre un confinamiento leve, se incrementa el número de embarazos no deseados entre 2 y 7 millones, ¿no? Según las medidas. Si hay un confinamiento leve son 2 millones, un confinamiento severo son 7 millones, ¿no? En cuanto a temas de planificación, hemos visto mujeres de sectores rurales, mujeres indígenas que a lo mejor estaban, pues que estaban tomando medidas de planificación familiar en los centros que no han podido acceder, ¿no? Entonces, 12 millones de mujeres han sufrido trastornos en estos servicios. En cuanto al aborto, pues es un dato, ¿no? que sí que se va a dar un incremento, o se está dando un incremento del 10% de abortos inseguros, es decir, porque las mujeres no han podido acceder a servicios de salud en los que puedan ser practicados, ¿no? Entonces, esto también conlleva, ¿no?, un incremento de la mortalidad y del riesgo de mortalidad materna, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hemos visto también que esto no es una agenda que se da de manera igual, ¿no?, en todos los países, donde vemos que los países donde los servicios de protección social, donde un estado de protección social en el que oferta servicios de salud que tienen datos muchísimo más bajos en cuanto a financiación social, pues estos datos son mucho mayores, ¿no? Esta situación a nivel global, si vemos el mapa mundial, si pudiéramos un mapa mundial, vemos que hay una desigualdad increíble entre países que están en las zonas del norte, ¿no?, y países del sur, ¿no?, en cuanto a acceso a estos derechos y, por supuesto, también cómo estos derechos inciden y repercuten en el desarrollo personal, económico, social de las mujeres principalmente. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, son derechos humanos, sí, y hablamos de derechos universales, pero también nos damos cuenta que, bueno, es decir, que no son para todas, ¿no?, ni para todas las personas, también depende de dónde nazcas, depende de tu raza, de tu etnia, depende de muchas cosas, ¿no?, de tu clase social, ¿no? Es decir, porque ahí, como hemos dicho, los países del norte acceden, también porque tienen sistemas de protección social mayores. Acceden algunas personas, por supuesto, no todas, que luego nos hablarán también las compañeras de CEDOAC, ¿no?, respecto a acceso en sistemas de protección social de unas personas u otras, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Es decir, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ser para todos y todas, para todas las personas, a las mujeres principalmente, pues no nos llegan de la misma manera, ¿no? Porque pues hay una ausencia, ¿no?, de respuestas interseccionales, ¿no?, que exacerban estas discriminaciones, ¿no? Pues no hay servicios adaptados, no hay una respuesta integral, lo que hemos dicho también de todo el componente cultural o de creencias, y eso es uno de los componentes que dificultan también el acceso a, por ejemplo, pues nosotras que trabajamos en Bolivia con mujeres indígenas, muchas mujeres no llegan a los centros de salud porque se sienten maltratadas, porque no les hablan en su idioma. Entonces es una problemática que hay que abordar, ¿no?, y que tenemos que garantizar. También hay un enfoque, ¿no?, hay unas normas sociales y de género discriminatorias. Todavía sí, los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo, bueno, pues sobre todo para las mujeres, ¿no?, como ese ámbito del miedo, del cuídate, de que la sexualidad tuya es una sexualidad como que te tienes que guardar, ¿no? Y se da un elevado valor a la virginidad de las niñas, que nos reproducen también unos roles de decir de cuál es nuestro papel en el mundo, ¿no? Es decir, también ese control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, también se traslada también a un control en nuestra vida social, en nuestro desempeño económico, en nuestro desempeño personal, de profesional, ¿no? Viendo la inversión en cuanto a temas de derechos sexuales y reproductivos, también, bueno, pues aunque ha habido un incremento en los últimos años, también viendo un estudio también a nivel europeo, por ejemplo, hemos visto que muchos países europeos han incrementado la inversión en estos servicios, pero, por ejemplo, España en este último año hemos visto que ha descendido, ¿no? La inversión todavía es insuficiente, ¿no? Es decir, es insuficiente porque realmente no llegamos a cubrir todas las necesidades insatisfechas. También es una agenda, bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, el tabú, el control de los cuerpos de las mujeres, que, por ejemplo, pues eso, hay una persecución y lo estamos viendo, ¿no?, a mujeres que defienden estos derechos en muchos países, las mujeres defensoras del derecho al aborto, las mujeres defensoras de estos derechos sexuales y reproductivos. Hay un ataque
feroz por determinados grupos conservador, hay un incremento de estos conservadurismos, ¿no? Pero se está cuestionando en todo momento estos derechos, ¿no? Entonces sí que ahí, bueno, pues como habéis mencionado, es una agenda que todavía sigue siendo muy cuestionada y también que a nivel social hay mucho que hacer en cuanto a cambiar, transformar mentalidades, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en cuanto a las mujeres, ¿no? Como cuidadoras, pues también las ponen en mayor riesgo, ¿no? En cuanto a el acceso a estos derechos. Por ejemplo, en el confinamiento, mujeres que han estado cuidando a los otros, pues no han tenido acceso o han dejado de acceder a determinados servicios esenciales para ellas. Me va a tocar María, un minuto, ¿no? Perdona, 3 minutillos para que acabes tu presentación. Y luego importante, una de las cosas también que quiero resaltar, bueno, pues que también es, parece que en algunas cosas también se están dando estas prácticas nocivas, por ejemplo, la mutilación genital femenina, también, pues, bueno, pues todo ataque a las defensoras en las redes, ¿no? Parece que se están adaptando al mundo de hoy, ¿no? Las nuevas tecnologías que a lo mejor nos están diciendo, bueno, pues que puedes elegir el sexo de tu hijo o tu hija, ¿no? Que también estamos viendo también la selección que hay entre niños y niñas, y eso es una de las problemáticas que se están viendo a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto para cerrar, ¿no? Porque al final me enrolla mucho, así que hay, bueno, pues que en cuanto a la agenda de desarrollo, ¿por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar esta agenda de derechos sexuales y reproductivos en el desarrollo? Es decir, las mujeres, en cuanto menos posibilidad tienen de acceder a las mujeres con menos posibilidad de acceder a educación, a trabajos de calidad, son las mujeres que no han podido decidir sobre su número de hijos, que no han podido esparcir los nacimientos, que no tienen una corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Hay una desigualdad en cuanto al sur y el norte en cuanto a estas agendas, es decir, es una cuestión de justicia social. Si no trabajamos en estos procesos, ¿no? Vemos que es una agenda que está incrementando la pobreza, ¿no? La feminización de la pobreza a muchas mujeres en muchos países del mundo, y esto que está también impidiendo también, pues, que los países y las sociedades se desarrollen de manera justa, equitativa e igualitaria, ¿no? Y también, bueno, pues es decir, es de justicia social porque, es decir, lo que no podemos hacer es que, bueno, que unas mujeres, por vivir donde viven, por tener unos recursos económicos, puedan acceder a determinados servicios y derechos, mientras que en otras no, ¿no? Y esta situación de no tener una sexualidad placentera, de no tener una decisión sobre tu propio cuerpo, es decir, también incide en tu desarrollo personal, social y profesional, ¿no? En la vida, ¿no? Es decir, entonces eso también influye en el desarrollo general, ¿no? De las sociedades que queremos construir, ¿no? Es fundamental que invertir en los derechos sexuales y reproductivos nos ayude y contribuya a generar sociedades mucho más justas, ¿no? Creemos, ¿no? Es decir, yo sí que aquí, ¿para qué tenemos que trabajar, ¿no? Para lograr este desarrollo equitativo, ¿no? Pues, bueno, pues es importante, sobre todo, no voy a mencionar todo, pero sí que, como por ejemplo, como Alianza por la Solidaridad y Acción, creemos que hay que generar y potenciar, ¿no? Sistemas de protección social y servicios públicos de salud sexual y reproductiva con enfoque de género, ¿no? Es decir, cuanto más servicios y más estados protectores de estos derechos, se genera mayor justicia social, las mujeres pueden acceder a muchas más oportunidades. Es importante levantar evidencias, datos sobre estas situaciones, y sobre todo es muy importante también pues generar, transformar estos debates, estas creencias culturales y sociales respecto a los derechos sexuales y reproductivos como algo, bueno, pues algo escondido, algo que hay que proteger por parte, sobre todo, a las mujeres, y vivirlos como algo natural, como algo que tiene que ser algo bueno para ti, algo bueno para el entorno, y que tiene que ser, bueno, pues una situación satisfactoria, no totalmente de control. Solamente para terminar, sí que es importante, y sobre todo en esta agenda global, ¿no? En el marco de los ODS, que no marginalicemos, o sea, desde el punto de vista de trabajar esta agenda,
Creemos que no hay que marginalizarla en la agenda, no hay que trabajarla de una forma separada, sino que tenemos que incorporar este trabajo y estas demandas en agendas que están en el día a día y que a lo mejor están muy posicionadas, por ejemplo, como el tema de la justicia climática, todo el componente de la innovación, de las nuevas tecnologías, porque no podemos separar, ¿no? Es decir, porque es parte de nuestro desarrollo social y personal. Y sobre todo, bueno, pues también potenciar estos enfoques interseccionales que seguramente que mencionarán también las compañeras en toda esta agenda y en las políticas. Y muy importante, al final, ya para terminar, perdóname, Maribel, sí que creemos que, bueno, que es fundamental seguir abordando y trabajando por estados laicos, es decir, que los derechos sexuales y reproductivos no entren dentro de una agenda de un cuestionamiento religioso ni de creencias, sino que hay que trabajar estados laicos garantistas de estos derechos. Muchas gracias y perdonar por el tiempo. Muchas gracias, María. Yo creo que ha sido muy interesante y da mucha pena no poder seguir escuchándote. María, rápidamente has empezado contándonos un poquito el marco legal internacional de derechos humanos que obliga a los estados a garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el mundo entero. Y después de esto nos has dado una visión, bueno, bastante preocupante de datos y cifras de cómo está la situación en el mundo en cuestiones como matrimonio infantil, mutilación genital femenina, abortos inseguras, falta de acceso a métodos anticonceptivos, embarazos en adolescentes. A pesar de lo cual, sí me quedo también con esto que has comentado, que aunque estos datos son malos, ha habido muchos avances en los últimos años. Por eso es tan importante la labor que se está haciendo también desde la sociedad civil de seguir presionando para que esto vaya adelante. Entonces, tenemos ese panorama que está mal, ha habido muchos avances, o sea que está mejor que estaba hace unos años, pero ahora viene el COVID, y esto es lo que también has puesto el énfasis, que ha vuelto otra vez a empeorar la situación. Fundamentalmente aumentando nuevamente las cifras de matrimonios infantiles. Has puesto el ejemplo muy representativo de las niñas en Jordania, refugiadas que vienen de Siria, ¿no? Y cómo la situación de precariedad, vulnerabilidad ha aumentado este número de matrimonios infantiles, cómo se ha visto afectado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en prácticamente todas partes, pero sobre todo has mencionado, y esto yo creo que es clave, la diferencia entre el norte y el sur global en este tema como en tantos otros. Ha recordado que los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos son universales, aunque en la práctica lamentablemente no se garantiza. No solo hay esta diferencia norte-sur, sino que también hay una diferencia por falta de este, digamos, enfoque interseccional, y como mujeres que suman vulnerabilidades, sean indígenas, sean rurales, tienen todavía más dificultad a acceder a estos derechos. Has puesto el énfasis en que sin estos derechos no hay desarrollo, y no te refieres a un desarrollo economicista, sino a un desarrollo de personas, muy relevante esta matización. Y cómo afecta la falta de acceso a estos derechos a otros y en general a las posibilidades y a las oportunidades que tienen estas mujeres y niñas, y que tiene que ver con la educación, con trabajos de calidad y el fuerte vínculo con la feminización de la pobreza. Por último, has aportado una serie de soluciones a modo, digamos, que yo creo, ¿no?, de cosas que se pueden hacer o que hay que hacer en términos de políticas de desarrollo, acceso a servicios públicos, un poco, ¿no?, dónde está la responsabilidad también, ¿no?, de las administraciones, gobiernos, políticas públicas, y un papel muy importante también que tiene que ver con qué mensajes se transmiten en relación a esto, ¿no? La parte de comunicación, sensibilización, fundamental, ¿no?, para combatir todos estos ataques que se están viviendo también, ¿no?, en contra de estos derechos. Por último, has cerrado diciendo que yo lo resumiría en que los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar transversales en todas las demás agendas, ¿no? No puede verse como una cosa ahí satélite, sino que hay que transversalizarlo en el resto de agendas. Y has dejado ahí un tema de reto, controversia seguro, que, bueno, opináis que los estados tienen que ser laicos. Seguro que esto generaría largos debates y seminarios enteros, pero lo menciono porque tú le has dado esa importancia. Con esto cerramos tu intervención. Gracias, María. Las preguntas recogeremos después al final todos. Doy paso a la siguiente mesa, a las tres expertas técnicas de la UNAF, que, como dije antes, son Luis Santolín Villota, María Ángeles Rodríguez Benito y Nerea Sancho Sánchez. Gracias, el micro es vuestro. Gracias, Maribel.
Bueno, gracias a todas. Gracias por todo vuestro apoyo también, porque bueno, estamos aquí también desde ese trabajo en red que estamos haciendo desde esta experiencia ya larga y bueno, estamos juntas, ¿no?, defendiendo estos derechos. Bueno, nosotras nos planteábamos que nos parecía importante en este momento como un punto de inflexión, también un punto limítrofe de frontera, pues por esta pandemia mundial que ya nos hemos acostumbrado un poco, pero que nos ha puesto el mundo de nuevo, ¿no? Y bueno, como ha habido otras crisis anteriores, pero esta, bueno, nos ha cambiado, ¿no? Ha sido un cambio radical, ¿no?, de nuestra manera de enfrentarnos, ¿no?, también a la realidad, ¿no? Pues, y esto, bueno, pues ha coincidido, ¿no?, y como todas las crisis, pues también ha coincidido no es que haya coincidido, sino que ha generado, ¿no?, también pues una necesidad de recortes, ¿no?, de nuevos recortes o en fondos, en financiación, en recursos, en sistemas públicos y entonces en el caso bueno, como en otras muchas políticas sociales, pues también ha acentuado algunas tendencias, ¿no?, que ya estaban ahí, ¿no? Y en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, nos parecía importante desde UNAF y desde este área de culturas, géneros y sexualidades, desde esta experiencia de 12 años de trabajo, en este momento en el que hay una acentuación, ¿no?, también de esta amenaza a los derechos sexuales y reproductivos que siempre han estado en cuestión, porque son derechos que afectan como hemos estado diciendo, afectan al corazón, ¿no?, de la autonomía de las mujeres y de los cuerpos, ¿no? Y siempre han estado en cuestión por distintas tendencias fundamentalistas, ¿no? Mejor que conservo y contra, ¿no?, los derechos humanos y contra los derechos de las personas. En este momento a esa amenaza se une también pues este ambiente también de necesidad de desvío de fondos, de recortes. Entonces nos parecía muy importante y de priorización, y como siempre, bueno, pues se priorizan, como estaba diciendo María ahora, se priorizan unas agendas y esta agenda a lo mejor parece menos importante, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos, y nos parece que es fundamental seguir defendiéndolos. Entonces, bueno, como lo primero queríamos hacer una reflexión un poco sobre cuál es nuestra propuesta y qué es lo que hemos aprendido y por qué también surgió este programa, esta línea de trabajo que son motivos que todavía hoy siguen vigentes, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, como hemos dicho, como ha dicho la presidenta Asunción Iglesias, ¿no?, y hemos reiterado, ¿no?, todas, desde un compromiso de UNAF, ¿no?, con los derechos sexuales y reproductivos de las personas como derechos humanos fundamentales, algo incuestionable, en un contexto en un momento, ¿no?, hace 12 años también, donde España estaba convirtiéndose, ¿no?, cada vez más en una sociedad multicultural y donde había una necesidad también de trabajar este acceso, ¿no?, a los derechos sociales y económicos, pues también teniendo en cuenta esta sociedad, ¿no?, multicultural y facilitando ese acceso. Entonces, por eso se promueve, ¿no?, este programa de decir, bueno, pues vamos a garantizar estos derechos y vamos a garantizar que sea para todas las personas, ¿no?, para todas las familias en su diversidad, también desde esa diversidad cultural, ¿no? Y con un objetivo pues también más allá, ¿no?, de siendo, pues teniendo en cuenta esto, ¿no?, de
de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales y que son imprescindibles también, ¿no?, para el desarrollo de las personas, como hemos estado viendo, y por ello pues para promover la cohesión social, la igualdad de género y también la prevención del racismo, ¿no?, que hemos estado hablando, de xenofobia en esta sociedad multicultural. Y vemos que estos objetivos y estos motivos son actuales aún, ¿no? Son actuales porque, bueno, ahora España ya también es una sociedad muy multicultural, pero sin embargo vemos que estas tendencias, ¿no?, todavía no se han superado y que incluso están siendo se están acentuando, ¿no? La tendencia también pues, del racismo, la xenofobia está aumentando, ¿no? Y bueno, que todavía son necesarios y estos objetivos todavía están vigentes, ¿no?, que son los que impulsaron a este programa. Después queríamos un poco también, para saber cómo estamos, ¿no? María ha hecho un poco una descripción, ¿no?, de cuál es del marco legal internacional, que es muy importante porque en él nos amparamos también, ¿no?, y porque vivimos también en una sociedad internacional y el avance de los derechos a nivel internacional también impulsa, ¿no?, el avance a nivel nacional. Y entonces ahora mismo, bueno, pues en España tenemos un marco legal importante, que es una ley de salud sexual y reproductiva, pues del año 2010, que está actualizada con la ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2015, o sea, y que son leyes que son importantes como marco legal, ¿no? Tenemos una estrategia de salud sexual y reproductiva, que sin embargo tenemos que ser conscientes que esa estrategia ha estado con un bajo perfil, ¿no?, de nivel de acción durante 10 años casi, ¿no?, que se volvió a reimpulsar en el 2018 y en el que se desarrolló un nuevo plan de acción, que también ahora mismo con la pandemia del COVID-19 pues se ha quedado también un poco paralizado, y que sepamos que también ahora, justamente en febrero, pues se ha presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto no de ley que ha sido aprobado para reformular una nueva estrategia de salud sexual y reproductiva y ampliar un poco también la ley. Es importante que conozcamos cuáles son nuestros marcos también en los que nos podemos mover, ¿no? Y luego pues contamos también en España con la Agenda 2030, que España está comprometida con ella y en la que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de las metas a conseguir. Y luego, bueno, pues estamos en un contexto, como ha dicho María, de retroceso de recursos y servicios, no solamente por la pandemia, pero además, ¿no?, que luego veremos un poco más con más detalle en qué ha afectado en el ámbito estatal a los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos que ser conscientes, bueno, que es importante, que tenemos que reforzar esta estrategia, ¿no? Y tenemos que, digo, todas las personas que estamos aquí, que somos agentes sociales imprescindibles, referentes, comprometidas, y que cada una estamos desempeñando, ¿no?, una función en todo el sistema social también para esta garantía de estos derechos, pues que tenemos que defender, ¿no?, también, porque defender un poco estos marcos, porque es importante que están realmente pueden estar realmente en cuestión, ¿no? Entonces es importante que contemos con ellos. Y entonces en estos marcos que coinciden mucho, porque no me he querido detener, ¿no?, porque no tengo mucho tiempo, que tienen que hablar mis compañeras también, ¿no?, pero sí que dentro de la ley, tanto en la ley de salud sexual y reproductiva como en la estrategia, ¿no?, pues hay unos ejes principales que son la educación sexual, el acceso a la atención integral y el acceso universal también, ¿no?, como decía María, a nivel internacional, pues a nivel estatal también, el acceso a métodos
métodos anticonceptivos, la eliminación de toda la forma de discriminación, todo eso está recogido pues, en esta estrategia. Entonces, bueno, desde el programa de UNAF y desde las líneas de trabajo de UNAF, que nace vinculada a un proyecto, pero que van más allá, ¿no? Pues nosotras nos proponemos estos objetivos estratégicos que veis aquí, ¿no? Que promover los derechos de las familias migrantes y la diáspora, favorecer el empoderamiento de las mujeres, reforzar la participación comunitaria y el diálogo intercultural, fortalecer y promover la mediación intercultural, garantizar la formación y capacitación de profesionales, impulsar la coordinación entre actores y la incidencia política, y generar y transferir, ¿no? Conocimiento, generar nuevo conocimiento colectivamente a través de todas las actividades que hacemos también con las distintas personas y organizaciones, y la sensibilización social, ¿no? Como distintos objetivos y líneas de trabajo para esa garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues en todo este tiempo, bueno, como ha comentado también desde la presidencia en su discurso, tenemos unas actividades que aquí las tenéis, no las voy a detallar, pero sí que, bueno, pues es verdad que este programa, pues, y esta línea de trabajo se ha convertido en un referente, ¿no? En materia de salud sexual en clave cultural. Nosotras también, nuestra propuesta trabaja desde 3 marcos y 3 enfoques de trabajo que están en relación, ¿no? con el marco, ¿no? de derechos humanos internacional y de la Agenda 2030 y también en relación bueno, pues con algunas de las cosas que se plantean también en la estrategia de salud sexual y reproductiva, aunque haciendo especial, prestando atención al enfoque intercultural y comunitario que no está tan presente todavía, ¿no? Que no está tan presente todavía y que es necesario pues, seguir visibilizando su necesidad y priorizando. Entonces, bueno, desde el enfoque de derechos humanos, desde el enfoque de género, y ahí, bueno, pues como también comentaba, no sé, alguna María, creo, o Maribel, ¿no? También desde esta intención de prevención de violencia de género, y de promover el empoderamiento de las mujeres. Y también desde el enfoque intercultural y comunitario, como desde el encuentro entre 2 o más culturas, y desde ese diálogo y desde ese enfoque participativo también en todo, ¿no? en todos los procesos, en todas las tomas de decisiones. Y bueno, dentro de este marco de derechos sexuales y reproductivos que bueno, no voy a entrar a detallar porque seguramente a las personas ya lo conoceréis, pero bueno, este es el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora voy a dar paso a mi compañera María Ángeles, que nos va a hablar de nuestra propuesta, cuál es la propuesta, ¿no? Y por qué es importante seguir trabajando esto en programas como el que desarrolla UNAF, como el que desarrollan otras organizaciones, y también desde las políticas públicas, cuál es la propuesta, desde qué conceptos de salud sexual y salud sexual intercultural. Muchas gracias, Luisa, y gracias a todas. Y continuando un poco con el hilo de esta presentación conjunta que hemos pretendido hacer, en la que es muy difícil trasladar una experiencia de 12 años, ¿no? en 20 minutos, y entre las 3 es complicado, pero bueno, complementando y completando lo que decía Luisa, nos parece muy importante
recordar de qué estamos hablando, ¿no? De qué habla UNAF cuando habla de salud sexual y reproductiva y de qué creemos que es de lo que hay que hablar, ¿no? La sexualidad es algo, como también ha comentado la compañera y llevamos comentando todas las jornadas, es algo que impacta en la globalidad de la persona porque es una manera peculiar de estar en este mundo que tiene que ver con cómo nos sentimos como personas, cómo nos sentimos en relación con las demás personas, con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. La sexualidad es algo que se experimenta, es algo que se vive, es algo que se expresa, es algo que se siente, que tiene un impacto y que influye o forma parte o tiene que ver con factores psicológicos, con factores biológicos, con factores culturales, con factores religiosos, éticos, socioeconómicos, es decir, es algo intrínseco al hecho de ser persona sexuada, que es de donde viene la palabra sexualidad, y todo lo que ello conlleva, sea esto lo que sea, ¿no? Desde ese punto de vista y desde ese concepto, la sexualidad es algo que se va construyendo desde que nacemos hasta que morimos. Se va alimentando y se va retroalimentando de nuestras experiencias, sean estas buenas o sean malas, de la educación que recibimos, de los contextos en los que nos relacionamos, de las circunstancias a las que nos enfrentamos, de las herramientas que vamos adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida para poder afrontar esas situaciones. Es dinámica, cambia, es algo vivo, ¿no? Que forma parte y crece con la persona. Desde ese punto de vista, si la sexualidad tiene que ver con algo tan global e integral de la persona y tan intrínseco al propio hecho de ser persona, la salud sexual tendría que tener el mismo significado, ¿no? Integral. Y desde ahí nuestra definición, una definición que nos gusta mucho, que no es nuestra, es recopilada de muchas personas que han reflexionado sobre qué es la salud y qué es la salud sexual. Tiene que tener que ver con un estado completo de bienestar, ¿no? En el que yo pueda sentirme conmigo misma o conmigo mismo, en el que yo pueda expresarme desde la libertad, por supuesto, desde la autonomía, pero también desde el gozo, es decir, de cómo estás, pues estoy genial, ¿no? Poder responder a esa pregunta, ¿no? Eso sería un poco el objetivo de la salud en general y de la salud sexual en particular, ¿no? También hemos incorporado la palabra solidaria porque ¿qué significa solidaria? Solidaria tiene que ver con toda esa educación, ¿no? Que luego probablemente vemos más adelante, que tiene que ver con una educación sexual basada en la igualdad, en el compromiso, en el bienestar, en lo saludable, en el respeto, en respetar la diversidad, en respetar la individualidad, ¿no? Eso nos va a llevar a una manera de relacionarnos solidaria y libre que va a repercutir en beneficio de todas las personas, las sociedades, las familias y sobre una misma, ¿no? Es muy importante también poder tomar decisiones. Lo ha comentado María en la ponencia introductoria, lo ha comentado Ascensión Iglesias en su discurso. Yo creo que lo vamos a estar hablando todo el día, ¿no? Poder tomar decisiones y poder acceder a recursos necesarios que garanticen que yo me encuentro bien es clave, ¿no? Y fundamental. Y de ahí parte también nuestro programa, ¿no? Una necesidad que pretendemos, bueno, pues facilitar, ¿no? ¿Qué significa incorporar la clave cultural? Es algo bastante sencillo y bastante complejo, no en el sentido de difícil, sino en el sentido de diverso, de variado, de estupendo, de intenso, de interesante y de apasionante, ¿no? Todas las culturas y las sociedades en las que crecemos las personas en el mundo entero marcan de manera muy significativa lo que yo entiendo, lo que yo vivo, lo que yo siento con respecto a mi sexualidad y a la salud. ¿Por qué? Porque generan costumbres, hay normas, hay prohibiciones o libertades, restricciones, leyes que afectan directamente a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, como es la regulación legal de las formas de vincularse en pareja o en tríos o en parejas del mismo sexo, de diferente sexo o en grupos de 3, 4, 5. Bueno, pues es algo que, por ejemplo, se marca legalmente. Hay leyes que consideran que la maternidad cuando no se está casada con un hombre es algo ilegal, que te puede llevar incluso a la cárcel. Hay otros contextos sociales, ¿no? Y con claro matiz cultural en el que la identidad
identidad sexual o lo que uno siente o con quién se quiere relacionar eróticamente también está marcado por leyes, pero no solo leyes, también costumbres, normas, una manera de hacer las cosas, una manera de expresar los afectos, de expresar el amor, el cariño, de relacionarnos eróticamente, ¿no? Y también las culturas y los contextos y las sociedades en las que vivimos y en las que crecemos promueven o restringen y prohíben el acceso a recursos que tienen que ver con el ámbito sanitario o social que impactan directamente en la salud sexual y reproductiva y en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, incorporar la clave cultural significa tener esto en cuenta, analizarlo y reflexionarlo de una manera seria, ¿no? Es incorporar una mirada en la que hay que incorporar, por supuesto, y lo ponemos aquí como algo un poco aparte, los mandatos de género. Los mandatos de género son muy importantes y están también marcados o transversalizados por la cultura, por los contextos y por las sociedades. Imponen una manera de sentir, de vivir, de comportarnos, de relacionarnos, basado en el orden patriarcal, que puede originar mucho sufrimiento, porque ajustarse o pretender ajustarse o transgredir las normas que tienen que ver con los mandatos de género sobre las sexualidades de las personas pueden originar vergüenza, culpa, aislamiento, pero también pueden originar castigos de cárcel, castigos físicos o incluso la muerte, ¿no? En base a estos mandatos, que ya lo hemos ido un poco comentando a lo largo de la mañana de hoy, se pueden justificar violencias contra las personas y sobre todo contra las mujeres, pero también contra los hombres, como la mutilación genital femenina, las terapias que curan la homosexualidad, negar el acceso a la interrupción del embarazo, forzar casamientos con violadores, las pruebas de virginidad y un sinfín, ¿no? de acciones, estas como quizás muy obvias y otras también que son un poco más sutiles, ¿no? Pero que también pueden originar mucho sufrimiento. Todas las personas y todas las culturas tenemos derecho a tener nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, nuestros propios matices y nuestras propias peculiaridades. Y no solo derechos, sino deberíamos de tener la libertad y además poderlo vivir desde esa libertad haría sociedades mucho más ricas, mucho más plurales, ¿no? Pero tenemos que poner un límite, ¿no? Y el límite en esa libertad tiene que tener que ver con los derechos humanos y con los derechos sexuales y reproductivos que comentaba Luisa y que comentaban María, ¿no? No todo vale, ¿no? Los derechos humanos y los derechos sexuales reproductivos serían un enfoque, ¿no? Un encuadre para poder discriminar o distinguir o reflexionar sobre qué prácticas son perjudiciales o qué mandatos son perjudiciales sobre la salud de las personas y cuáles no, ¿no? Todas las culturas comparten muchísimos aspectos comunes, pero también hay muchas diferencias significativas, ¿no? Esto afecta en dos direcciones, en muchas más, ¿no? Pero yo he recogido aquí en dos direcciones, ¿no? Por un lado, como todas las personas construimos nuestra sexualidad en base a la cultura en la que vamos viendo y creciendo, cuando migramos, cuando cambiamos, cuando compartimos espacios con otras culturas, el esfuerzo o la necesidad de adaptarse o incluso de crecer en sistemas culturales diferentes, a veces incluso contradictorios o excluyentes, puede generar malestar, puede generar conflictos, puede generar dificultades en las relaciones familiares, puede generar dificultades en las sociedades, ¿no? Y desde el otro lado, no solo de las personas que migran o de las personas que crecen en contextos culturales distintos, puede originar que mi mirada, ¿no? Como profesional, por ejemplo, de la salud sexual, mi mirada esté impregnada por mi propia cultura y la cultura que tengo delante o las diferencias culturales que me encuentro delante, pues interfieran en mi manera de entender y de acercarme a esa persona y sus necesidades e influyen en la calidad de la atención a la salud sexual, ¿no? Entonces, el enfoque intercultural que nosotras proponemos desde UNAV primero es tener en cuenta todo esto, analizarlo de manera seria y verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de enriquecernos, de celebrar la diversidad, de celebrar la individualidad y bueno, pues de disfrutar de sociedades plurales, ¿no? Entonces, trabajar desde la interculturalidad es un compromiso como profesional de incorporar esta mirada para intentar desarrollar acciones que garanticen, acciones de calidad que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y que favorezcan la salud sexual y reproductiva
real, ¿no? o que se acerque a ella, ¿no? Ese es un poco un resumen así de nuestra propuesta y doy paso a Nerea. Pues continuamos así brevemente, sobre todo un poco con todo este marco que comentaba María Ángeles, también María y Luisa, de todo lo que integra, ¿no? la sexualidad y la salud sexual. Sorprende que todavía sea una realidad bastante invisibilizada en todos los procesos de integración, ¿no? Y en parte es porque está considerada tabú, no solamente en otras culturas, en otras religiones, no, en la nuestra propia, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra realidad, sigue siendo un tabú y esto es lo que hace, ¿no? Que nos integren en el desarrollo en general, ¿no? Y, de todas las personas y también incluido en el proceso de integración de las personas migrantes, ¿no? No se recoge esta perspectiva y eso tiene unas consecuencias al final directas, ¿no? En una parte en los procesos relacionales, interpersonales, a nivel comunitario, en nuestra relación con los servicios y recursos públicos y privados, como ya también decía María, pero también tiene unas consecuencias directas sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, ¿no? En este sentido, durante el COVID, yo creo que María ha dado un marco general muy potente, muy fuerte, pero tenemos que tener claro que también es un marco y es un contexto, es una situación y es una realidad que se vive aquí actualmente también en España, ¿no? O sea, igualmente vivimos en un contexto en el que sigue habiendo una falta de estructura consolidada, de protocolos específicos que abordan la salud sexual de forma integral, ¿no? Pero también y sobre todo focalizado en personas migrantes, ¿no? Como María también comentaba, la desigualdad que existen no solamente entre países del norte y otros países, también hay mucha desigualdad a nivel interno, ¿no? en España y más cuando queremos incluir otras realidades, ¿no? Como es la diversidad cultural, ¿no? Que hay tanto los tabús en torno a la sexualidad y los tabús o miedos a la hora de trabajar esto de forma intercultural, como planteaba María Ángeles, nos hace directamente que quede desatendido, ¿no? Estas complicaciones durante la pandemia, aparte han llegado a un cierre directamente de servicios de acceso, ¿no? Como puede ser la atención primaria o de otros recursos y servicios de atención a la salud sexual y reproductiva que han quedado o cerrados o con vías de acceso muy complicadas que han hecho que no se atiendan muchas realidades, ¿no? Como puede ser el seguimiento en el embarazo, parto y posparto, acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que de por sí ya partíamos de una situación bastante desigual para las personas migrantes por factores a nivel cultural, a nivel de la ley de extranjería, a nivel de un montón de factores, pero que además durante la pandemia pues, ha quedado muchísimo más afectadas, ¿no? Esto aquí nos marca unos retos y unas necesidades, ¿no? Por un lado, como entidad y como programa, que son visibilizar todas estas consecuencias, ¿no? Impulsar protocolos y medidas y recursos. Y para esto, durante la pandemia, hemos tenido un papel clave las ONGs y todo el ámbito comunitario, ¿no? Hemos sido también quienes han soportado esta labor, quienes nos hemos puesto al día y en que hemos puesto también un poco al día las instituciones de que había que trabajar en esta línea, ¿no? Y en este trabajo estamos dentro de UNAF y ha sido también un marco específico durante la pandemia. Aquí una clave y una figura clave ha sido la mediación intercultural, ¿no? La mediación intercultural, como lo vamos a ver más adelante, de mano de nuestras compañeras de la Asociación Columbares, forma parte de la garantía de derechos en salud sexual y reproductiva. O sea, esto para nosotras ha sido clave durante la pandemia. En un contexto de en general de aislamiento, de no tener contacto, de perder muchísimo contacto, en general también con gran parte de la comunidad migrante en este caso, la mediación intercultural ha sido enlace, ha sido posibilidad de hablar con las personas, de transmitir información, conocer sus demandas y canalizarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, integrar también nuevas realidades. En ese sentido, dentro de este marco y este programa, y durante todo este año hemos estado muy en contacto y activando la mediación intercultural, pero también nos ha llevado a dar un paso más allá, ¿no? Dentro de estos aprendizajes, que es impulsar un servicio de mediación intercultural especializada en salud sexual y reproductiva, ¿no? Siempre hemos trabajado desde este marco, hemos ayudado, ¿no? en la formación a mediadoras interculturales, una colaboración muy estrecha, una participación muy activa, precisamente ha sido clave en poder trabajar desde la interculturalidad, ¿no? Pero también hacía falta dar un paso más allá
que llevamos viendo desde hace mucho tiempo y más aún desde la pandemia, que es poder hacer un acompañamiento a las mujeres, en este caso, en sus procesos en salud sexual y reproductiva, tanto para trabajar mitos, estereotipos, abordar un concepto más saludable de la sexualidad, como en acompañamientos directamente a consulta, que se favorezca la traducción, la interpretación, el acceso en sí a los recursos, ¿no? Y para eso la mediación intercultural es clave, aparte de para transmitir, ¿no?, mensajes, ideas y poder construir esta idea de sociedad, ¿no?, que estábamos diciendo así más amplia. Entonces, bueno, que sepáis que este año impulsamos este servicio como una línea estratégica, ¿no?, de todos estos 12 años de trabajo. En ese sentido, también otra de las necesidades y otros de los aprendizajes que hemos tenido en estos 12 años y también durante la pandemia ha sido la necesidad de generar, de tener, de contactar con recursos de atención a nivel psicológico y sexológico, precisamente que no fuesen exclusivamente una asesoría sexológica, ¿no?, o un momento puntual, sino muchas veces, en muchas ocasiones, necesitamos tener programas de atención mucho más integrales, mucho más continuados, y la realidad es que no teníamos una fuente de datos, ¿no?, de conocer todos estos recursos. Este año el año pasado hemos impulsado un mapeo de recursos que vamos a compartir los resultados próximamente, y una de las cuestiones que más queríamos destacar dentro de estos aprendizajes y lo que hemos visto es el papel clave que hemos tenido una vez más las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, como un ejemplo de innovación. Además, a la hora de integrar perspectivas, a la hora de generar una atención mucho más continuada, a la hora de integrar la interculturalidad y otros conceptos, ¿no?, el feminismo interseccional también en la atención, y a la hora de crear equipos multidisciplinares, ¿no? Convivimos y es necesario tener una relación entre los recursos públicos y las organizaciones, las ONGs, y trabajar de forma muchísimo más coordinada, ¿no? Y ahí el tercer sector tenemos una capacidad de innovación que tenemos que poner en valor y que, sin embargo, luego no contamos tanto con una financiación estable o con proyectos estables que favorezcan precisamente estos modelos de atención. En ese sentido, nos fijamos unos retos. Identificamos unos retos también dentro de este mapeo y interconectándonos un poco con todos estos recursos, que es que hace falta todavía más formación especializada, más protocolos explícitos que recojan tanto la salud sexual como la interculturalidad y el enfoque de género, y mayor coordinación tanto a nivel local, en derivaciones, pero también a nivel de intercambio y de conocimiento un poco generalizado, ¿no? Por último ya, pues sí decir que dentro de todos estos aprendizajes y retos que nos hemos fijado y que llevamos impulsando también durante todos estos años, seguir reforzando el trabajo comunitario, en ese sentido con la escucha activa, no solamente con la figura de la mediación, sino con todo este trabajo en red que impulsamos desde UNAF, tanto a nivel local, regional, estatal, y que es clave, ¿no? Y que precisamente estos espacios, jornadas como hoy, son precisamente un ejemplo de ello, ¿no? Y también en el trabajo con los hombres. Esto es una demanda muy clara por parte de todas las comunidades, por parte de las mujeres, que tenemos que seguir impulsando, ¿no?, y que ya llevamos mucho tiempo, y hay que seguir dando un salto un poco en ese sentido adelante, ¿no? También algunos de nuestros aprendizajes y retos, de ahí también un poco la idea del mapeo, es seguir fortaleciendo un poco un trabajo más continuado, ¿no?, en todo lo que es la atención a la sexualidad, algo que es tan clave en nuestra vida, ¿no?, y que sin embargo parece que simplemente son pinceladas, ¿no? De ahí la importancia de programas como los que impulsamos. Requiere de equipos profesionales que aborden esta mirada, que lo trabajen de forma explícita. Y esto no se puede trabajar de forma transversal, porque lo transversal muchas veces es invisible y se deja de trabajar y no se da la importancia que tiene, ¿no? Como hemos dicho, esto es algo intrínseco al hecho de ser personas, ¿no? Y básico también para nuestra integración, para nuestra convivencia como ciudadanas y como sociedad. Entonces hay que seguir impulsando todo este trabajo. Y en ese sentido, ese es el objetivo que tenemos en UNAF, trascender los proyectos, trascendernos a nosotras mismas más allá de estos 12 años, trascender cualquier dificultad que haya con una financiación, con los requisitos de un proyecto, seguir construyendo. Para eso estamos trabajando en red y para eso estamos hoy aquí. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Luisa, María Ángeles, Nerea, gracias por haber expuesto tan en tiempo, además, ¿no? Todo este trabajo de 12 años, interesantísimo, necesario. Y bueno, voy a intentar dar 4 pinceladas de lo que habéis contado, ¿no? Para de alguna manera recordar lo que, bueno, me parece tan importante, ¿no? Y empezando por lo que habéis dicho, ¿no? De que estos derechos siempre han estado en cuestión, o sea, y es cierto, y en todas las sociedades, ¿no? Pero además hay que sumar a esto la dificultad añadida de los recortes públicos que estamos viviendo últimamente y que, bueno, pues de alguna manera están haciendo todavía menos accesibles, puesto que a la hora de priorizar parece ser que son derechos, no sé, de alguna manera, ¿no? Secundarios, ¿no? Lamentablemente. Bueno, luego también que habéis estado destacando un poco cómo en España, ¿no? Desde hace varios años nuestra sociedad se ha ido haciendo cada vez más intercultural y cómo es fundamental que dentro del marco de promoción de estos derechos y de salud sexual y reproductiva tener en cuenta toda esa realidad multicultural que enriquece nuestro país, nuestro entorno, nuestra sociedad, ¿no? Y cómo hay que, y habéis venido, ¿no? Promoviendo la igualdad de género, esta multiculturalidad, ¿no? Y la importancia de también contribuir a seguir combatiendo el racismo y la xenofobia que lamentablemente... lo decía Luisa, ¿no? No nos podemos dar por sentado que esto ya está ganado porque de hecho estamos viviendo retrocesos muy preocupantes y hay que seguir luchando contra esto, ¿no? Nos habéis recordado el marco legal en España, importantísimo, y que hay que seguir defendiéndolos, ¿no? Porque efectivamente también parece que todo puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues la lucha fundamental para seguir defendiendo este marco. Nos habéis contado un poquito, nos habéis detallado cuáles son vuestros objetivos sobre todo, ¿no? Una parte muy importante que tiene que ver con los derechos de las familias migrantes también, ¿no? La diáspora, empoderar a las mujeres, formación, incidencia política, mediación, sensibilización. Interesante el enfoque que tenéis triple de alguna manera de derechos humanos, de género y de interculturalidad también comunitaria, ¿no? Nos habéis también hablado muy claramente de la sexualidad, las sexualidades, la importancia, cómo representa nuestra forma de estar en el mundo, cómo es algo intrínseco a nuestra persona que se va construyendo, ¿no? Por muchos factores, la salud sexual también, ¿no? La importancia de este bienestar, de gozo, de este derecho que tenemos también a ello, y cómo la vinculación fundamental con el hecho de que podamos tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo que luego afectan a otras cuestiones importantes, ¿no? Es fundamental incorporar la clave cultural, que este era uno de los temas que a mí me interesaba mucho escucharos, ¿no? Y cómo todas las culturas, todas las sociedades, pues vivimos la sexualidad de manera diferente y cómo esto a veces, muchas veces también, lo que mencionabas, María Ángeles, de los mandatos de género, las normas, ¿no? Que a veces ocasionan mucho sufrimiento, ¿no? Cuando te sales de esa norma. También, bueno, que las diferencias entre culturas también es importante, que hay que tener en cuenta. Nos habéis hablado del papel también de la mediación intercultural fundamental de vuestra organización. Aquí, bueno, Nerea ha estado explicando, ¿no? Cómo esta mediación es una garantía de hacer realidad los derechos humanos. Y que también aquí COVID nos ha afectado al acceso en la salud sexual y reproductiva, poniendo barreras, dificultades añadidas que antes no había. Y la importancia también, ¿no? De estos recursos de atención psicológica, sexológica. Estáis haciendo un mapeo para ver qué es lo que hay. Fundamental saber lo que hay para ver luego también cómo se pueden utilizar estos recursos. Y, bueno, nos habéis contado las dificultades, ¿no? Una de ellas, la falta de financiación estable, pero que aparte de eso, independientemente de las dificultades, pues que seguís luchando por todas las, ¿no? Un poco, ¿no? Vuestros objetivos y desde este enfoque con el que has querido cerrar, ¿no? De trascender los proyectos y seguir desde todos los ámbitos y trabajando en red para impulsar los derechos.
Creo que con esto la mesa ha sido de lo más interesante. Recordaros que si hay gente que se ha quedado sin hacer preguntas, podéis hacerlas a través del espacio de preguntas y respuestas. No sé cuánto tiempo nos queda, porque creo que vamos un poquito pasadas, pero no sé si 5 minutillos o lo que me digan las organizadoras. Si no hay preguntas, estamos respondiendo una pregunta por escrito para que todo el mundo la pueda consultar, y si no hay en principio más preguntas, podemos continuar. Estupendo. Pues entonces, como las preguntas se están contestando por escrito, yo sin más cerraría esta mesa agradeciendo a las ponentes y agradeciendo a todas las personas que estáis participando, que veo que sois más de 100, es algo impresionante, la verdad. Así que agradezco mucho el interés y con esto cerraríamos esta mesa. Gracias.